Vale. Vamos a empezar. Bueno, habíamos dicho que la ley nos presenta el procedimiento abreviado, un poquito más extenso ya que los juicios rápidos, que los delitos leves, más desarrollado, con un poquito más de articulado. Dijimos que lo íbamos a estudiar en 3 fases, desde que se inician las actuaciones en el juzgado, donde hacemos una pequeña o grande instrucción, ¿vale? Dependiendo del delito que se trate y de los hechos que tengamos que investigar, y que, perdón, y que nos puede aparecer o entrar en el juzgado, pues bien por atestado, bien por denuncia o bien por querella si lo presenta un particular con la forma de querella. En principio atenderemos al hecho, el juez nos hará la minuta y empezaremos con ese procedimiento que lo vamos a dividir como siempre en los procesos penales en una fase de instrucción, en este caso la llamaremos diligencias previas, y una fase de preparación de juicio, apertura de juicio oral, remisión al penal, que es la fase pues de preparación y fase de enjuiciamiento. Los procesos penales tienen estas fases muy diferenciadas, especialmente el sumario, y siempre hay resoluciones en concreto. Hoy vamos a estudiar cuáles son esas resoluciones que dividen entre lo que es la fase de instrucción y la fase de enjuiciamiento. La fase intermedia, que es la que llamamos de preparación de juicio, dependiendo del proceso que sea, pues es más o menos larga, y en el sumario ya veremos que está marcada pues por un auto que es el auto de procesamiento, pero eso no lo vamos a estudiar ahora. En este caso, pues lo que existe es un auto de apertura de juicio oral donde, bueno, pues se hace un emplazamiento, se dice ya quién es el órgano competente para enjuiciar, y una remisión física, porque realmente todavía trabajamos con procedimientos físicos, remisión física del procedimiento a otro juzgado con otro juez, que es el encargado de celebrar, bueno, se encarga de más cosas, pero es el encargado de celebrar el juicio y dictar la sentencia correspondiente. Nosotros estamos todavía en ese juzgado de instrucción, que puede ser un juzgado mixto también, de primera instancia de instrucción, como ocurre en el caso de La Orotava, Puerto de la Cruz, Güímar, algunos partidos judiciales más pequeños en volumen, en población, que tienen los civiles y penales unidos en un juzgado mixto. Bueno, estamos en esa fase de instrucción. Habíamos visto que durante la elaboración del atestado, la policía tenía encargada una serie de diligencias que deben practicar. Esto todo lo estuvimos viendo en la clase pasada. Vimos que el Ministerio Fiscal participa durante todo el proceso, es lo que llamamos instrucción activa, una parte activa en el procedimiento, pudiendo no solo cuando la ley le dice que intervenga, informar o acusar, como veremos hoy, sino también durante la instrucción solicitar todo tipo de diligencias de instrucción, de investigación. ¿Vale? Habíamos empezado o abierto la primera fase en el momento en que se nos presenta el atestado o la denuncia en el juzgado. El juez ya comprueba de qué hechos estamos hablando y decide iniciar este procedimiento de diligencias previas. Ya desde el artículo 757, recuerden que abrimos todo este proceso con ese artículo, ya determinamos cuáles son los hechos o por qué delitos, ¿vale? Vamos a empezar un procedimiento de diligencias previas, o vamos a empezar un juicio rápido, o bien nos vamos más arriba y empezaríamos un sumario. Recuerden siempre ese artículo, el 757, y a partir de ahí elegiremos, el juez nos marcará el camino a seguir o el procedimiento a seguir. Vimos cómo había que investigar. Al principio, lo primero que había que hacer es tener claro quiénes son las personas implicadas, informando al investigado en su primera comparecencia, pues ya vimos de los hechos, los derechos que tiene, requiriéndole un domicilio. Y la ley dice por escrito, bueno, casi nunca se suele hacer. Existe en la policía una firma donde ya firma sus derechos y se supone que está enterado, y nosotros antes de la primera declaración veremos que se le leen a todos y cada uno de sus derechos para que los entienda, ¿vale? Tenía derecho a entrevistarse en reservado con su abogado antes y después de la declaración, ¿vale? La presunción de inocencia o el carácter garantista de nuestra ley, de la ley de enjuiciamiento criminal, esa presunción de inocencia en todo momento,
hace, y esa necesidad de proteger los derechos del presunto autor, de la persona contra la que se va a dirigir el proceso, ha hecho que incluso sea posible, o sea, sea inevitable, o vamos a decir prescrito por ley, que se entreviste con el abogado incluso antes de declarar en la policía. Recuerden que una de las diligencias que se realiza en comisaría o durante esa pequeña fase de instrucción policial, vamos a llamarlo así, la práctica de diligencias policiales, está la posibilidad de que el detenido declare en sede policial, ¿vale? Para ello habrá que llamar al abogado, si tiene particular, y si no, al de guardia, para que, entrevistándose con carácter previo, que eso no existía antes, siempre existía en la policía, declaras ante la policía y luego entrevista con el abogado, antes de la declaración policial, hablar con su abogado y en su caso prestar o no prestar declaración. Decíamos también que lo común para delincuentes que ya han tenido pues alguna detención o los que están informados, casi ninguno declara en la policía. Siempre manifiestan que no es su deseo declarar en ese momento y que lo harán una vez que sean puestos a disposición judicial. Recordar los plazos que nos da la Constitución, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en varios lugares, tanto en el sumario como en la parte general y la Constitución, para los plazos máximos de detención. Cuando se cumplen los plazos máximos de detención, cuando se pone a disposición y qué tiempo, hablábamos de esas 72 horas máximas, que siempre que existan motivos, ¿vale?, para mantener la detención, y cuando el juez tiene que resolver sobre esa privación de libertad. La detención supone una privación de libertad mínima, realmente, porque está sujeta a esos plazos, pero supone la invasión a ese derecho fundamental. Durante la instrucción ya dijimos en qué consistía. El juez lo que tiene que averiguar es las 5 preguntas clave de toda investigación: el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y quizás el por qué. Bueno, el por qué a lo mejor interesa menos para el hecho, pero bueno, también se averigua. Esa investigación es lo que llamamos instrucción. Averiguará la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas, y luego determinará, en función de las normas generales, quién es el competente para el enjuiciamiento. Aquí vamos a tener dos posibles tipos de órganos: el juzgado de lo penal, como gran parte del embudo donde se canalizan casi todos o un gran volumen de delitos, y aquellos que tienen una pena mayor, pues sería competente la audiencia provincial para el enjuiciamiento, ¿vale? Con independencia de que sea el órgano de instrucción el que ha realizado la instrucción, como su nombre indica. Bueno, un detallito aquí que nos ponía de los medios ordinarios y comunes, pues bueno, nos remite una vez más a todas las normas del sumario, si bien nos pone una serie de especialidades. A partir de ahí empezábamos a ver en algunas pruebas o en algunas diligencias de instrucción, las diferencias que hay entre este procedimiento, pues que es más corto, con plazos más resumidos, por eso lo llamamos abreviado, con respecto a en este caso la prueba pericial, donde nos pone alguna diferencia. Aquí les hemos puesto que tengan cuidado al comparar cómo se hace una pericial en el procedimiento abreviado a cómo se hace en el sumario. El artículo 459 y siguientes de la ley, que se refiere al procedimiento sumario, pues nos exige más garantías, nos exige cualificación en los peritos, nos exige un nombramiento determinado, nos exige que en lugar de un solo perito sean 2 peritos, y al ser una ley antigua nos habla de otros condicionantes más y otros requisitos. No es el momento ahora de profundizar en la pericial, pero sí recordar que cambia, ¿vale? Al tener una norma especial en los artículos de las diligencias previas, elegimos la especialidad antes de ir a las normas generales, ¿vale? Esto significa, cuando hablamos nosotros de supletoriamente, ¿vale? Aplicaremos las normas del sumario cuando no tengamos una especialidad en los artículos propios, en este caso de las diligencias previas. Como respecto a los peritos, si lo tenemos, pues tenemos que ver a qué se refiere, ¿vale? En este caso, podrá practicarse la pericial de forma más rápida con un solo perito. Una pericial en previas muy común que tenemos siempre: procédase a la tasación de los objetos sustraídos. Con la factura del televisor que me rompió, valore usted, perito, cuánto tal. ¿Vamos a nombrar a 2 o 3 peritos aquí? No. ¿Tiene facultad el juez de nombrar un tercero para dirimir? No hace falta, no es necesario. Se encarga al perito que valore
el valor de los daños o del objeto sustraído. Punto pelota, ¿vale? Se puede hacer, se hace más rápido y ya está. Nos muestra otra especialidad cuando nosotros tenemos que valorar no daños o no valor económico, sino las lesiones que ha sufrido una persona por una agresión o un accidente. Tenemos que valorar, por un lado, el diagnóstico, qué tipo de lesión es, por otro lado, si es compatible o no con el mecanismo que está denunciado, es decir, si la persona denuncia que le pegaron en la cabeza con un bate de béisbol, las lesiones que debe producir un golpe de ese estilo, el perito, el médico, en este caso el forense, conoce y nos va a decir si es compatible la mecánica de la agresión con el resultado que él ve en la persona, con ese delito de lesiones. Pues mire, tiene una herida, pues sí, que parece dada con un objeto romo y tal, en vez de cortante, bueno, pues sí es compatible. Por otro lado, en este informe médico, también es pericial, pero es forense, tendremos que determinar cuántos días ha tardado en curar la persona. A eso lo llamamos la sanidad. Por ahondar un poquitito nada más, sepan ustedes que eso se valora teniendo dos conceptos claros. Los días que se tarda en curar una persona los valora el médico forense y los distingue entre días impeditivos y días no impeditivos. Los días impeditivos, son aquellos que, como su nombre indica, te han impedido realizar tu trabajo o incluso tu actividad cotidiana, tus rutinas, ¿vale? No tienes que estar dado de alta y trabajar en ningún sitio para que esos días sean impeditivos. Me han impedido ir a hacer la compra, ir a pasear o realizar las tareas propias del hogar, que es lo que yo normalmente realizo. Pues oiga, esos días son impeditivos porque pues de la patada que me dio no me podía mover porque tenía lesión en la rodilla. Bien, a partir del día 10, por ejemplo, ya seguía teniendo la lesión porque no había curado, no había terminado de sanar, pero yo ya podía realizar bien mi trabajo o bien mis actividades rutinarias o cotidianas, ¿vale? Esos 2 días, esos 2 tipos de días, a lo mejor 10 y luego 27, se valoran. A cada tipo de día se le atribuye una cuantía económica y por eso es muy importante que el forense establezca en su informe cuánto tiempo ha tardado la persona en curar, distinguiendo bien esos 2 tipos de días. ¿Qué nos dice la ley, que es donde quería yo llegar al final? Que en los delitos de lesiones que van por procedimiento abreviado, que suelen ser lesiones de menor entidad y por tanto de una mejor perspectiva para la sanidad, no tenemos que esperar a que se alcance la sanidad. Fíjense ustedes que no sé si alguien habrá tenido que pasar por ese trance de haber tenido lesiones, quizás algún accidente de tráfico con lesiones que haya terminado en un juzgado, pero bueno, durante la instrucción, durante el tiempo que estamos en el juzgado con el procedimiento, la persona el lesionado va al juzgado, le ve el médico forense un primer día y lo vuelve a citar a posteriori para ver cómo va la evolución de esas lesiones, ese corte, ese golpe en la cabeza, esa fractura en un dedo, en una mano, en un pie, vale, todo eso tenemos que ir viendo cómo se va evolucionando. El forense actúa a nivel juzgado. Con independencia de eso, la persona estará yendo a su médico, ¿vale? Y estará realizando el tratamiento y la rehabilitación que le hayan marcado. Perfecto, es compatible. Le llevará los documentos sanitarios al forense y los incorporaremos. Al final, lo que nos encontramos es, durante la instrucción, varias visitas, varias citaciones de la persona al médico forense. Solo la última es la que llamamos informe de sanidad. Solo en la última, cuando ya le dan el alta médica y se corresponde con el alta con la sanidad judicial que nos interesa a nosotros, es cuando el forense va a decir, esta persona tardó en curar X días, 360 días, porque tuvimos que operarle 2 veces de los huesos de la muñeca que los tenía fracturados. Perfecto. Los primeros informes forenses se llamarán informes de estado o partes forenses, informes de estado, donde nos dice cómo evoluciona, y el último es el que llamamos informe de sanidad, donde se recoge la fecha de la alta médica y la fecha de la sanidad de las lesiones. Si la persona no pudiera, ya estoy diciendo un poco toda la parte del sumario, así que ya que empecé, pues ya la termino y ya toda la parte de las lesiones nos la tenemos aprendida.
El informe también añadirá si han quedado secuelas, qué tipo de secuelas y qué grado de imposibilidad le vamos a dar. No es lo mismo un sumario en el que la persona pierda 3 dedos de una mano a consecuencia de un corte con un hacha, imaginemos, a unos simples arañazos en el cuello con marca de uñas, etcétera, etcétera, ¿vale? En el primero tenemos una secuela importante en un miembro esencial, como es la mano, le impedirá muchas cosas, las secuelas van a ser bastante importantes. En el segundo solo tenemos quizás una primera asistencia o a lo mejor algún punto de sutura si el corte fue muy grave. Nada más, ¿vale? A lo primero lo llamaremos secuelas, el forense determinará en qué consisten y el alcance de las mismas. En el segundo solamente tendremos quizás esos días en que se tardó en curar la lesión. ¿Vale? Importante, para las diligencias previas y para el procedimiento abreviado, no será necesario esperar a ese último informe con todo lo que acabamos de ver, sino que podremos decir que el procedimiento va a poder continuar siempre y cuando las partes y el Ministerio Fiscal puedan realizar lo que se llama la acusación. ¿Vale? No es lo mismo un arañazo que planteábamos aquí que una puñalada de 7 centímetros, ¿vale? Habrá que valorar esa puñalada, ver cómo evoluciona y ver si alcanza sanidad o no. Ahora bien, una cosa tenemos clara, las lesiones que produce ese segundo hecho, que es bastante grave, ya impiden que yo baje de lo que es un delito de lesiones del 147, porque ya estamos hablando de un procedimiento abreviado con un corte de tanta medida. Tarde lo que tarde en curar, me va a dar igual para seguir el proceso que tarde 10 días o que tarde 20, que los puntos suturen antes o que el alta médica sea después. Eso va a permitir que yo siga el procedimiento con todo lo que vamos a ver hoy y que sea posible esto que les hemos puesto aquí, determinar el dinero que al final me tiene usted que pagar por las lesiones en la ejecución de la sentencia. No es raro ver lesiones graves que tardan en curar más tiempo que el procedimiento en celebrarse. Llegamos a juicio y la persona está pendiente de que la Seguridad Social le dé una cita para ver cómo le curan un diente que se le rompió en una pelea. Me acuerdo de ese porque lo tuve yo hace tiempo. El señor, claro, no tenía medios para ir por lo privado, esperaba la cita de su cirujano maxilofacial para reconstruirle pues prácticamente una mandíbula porque le habían tirado los dientes abajo en una pelea, así de claro. El señor iba al médico forense, estoy pendiente de cita. Volví a los 3 meses, estoy pendiente de cita. El procedimiento continuó, llegó a juicio y lo que estaba claro es que el señor había perdido múltiples piezas dentales, con lo cual el delito estaba claro. La persona además se había acreditado el hecho, con lo cual la condena era prácticamente inevitable y lo que faltaba era determinar exactamente cuánto iba a costar todo aquello, ¿vale? Pensar que en ese tipo de procedimientos cabe la sentencia con la determinación de la responsabilidad civil después, en la ejecución de sentencia. Ya veremos que para esta cuestión habrá que determinar muy bien cómo vamos a calcularlo, ¿vale? La ley nos lo dice un poquito más adelante, que tendremos que tener en cuenta lo que ya tenemos en el procedimiento y las bases de cálculo para poder fijar esa indemnización. Lo mismo ocurre no en las personas, sino, pues imagínense en un delito de daños en un coche, le cojo intencionadamente el coche al vecino y se lo quemo, ¿vale? Pues hay una marca, un modelo, unas tablas de valoración de cuánto vale el coche según esa matrícula y podemos saber exactamente el valor venal en este caso del vehículo o cuánto le tenemos que indemnizar a la persona. No importa que se haga en la ejecución de la sentencia. Bueno, continuamos un poquito. Ya hemos visto gran parte del perito y de las lesiones, así que hemos avanzado un poquillo. Miren, para las diligencias previas, procedimiento abreviado, también nos establece la posibilidad de obtener muestras, vestigios, algún tipo de lo que se llama el frotis, que es una prueba que se realiza en el juzgado también, que es recoger muestras biológicas de la persona, las huellas, todo tipo de vestigios, lo llama así la ley, y remitirlos directamente a un laboratorio para su análisis. En estos casos, pues comparamos saliva, comparamos sangre, comparamos
algún otro tipo de tejido, por ejemplo, que ha quedado en la huida del delincuente, un trozo de camisa que se le quedó, un cigarrillo que queda tirado en el suelo, en fin, todo esto se recoge y se envía directamente al laboratorio para su análisis. Deberemos tener en cuenta, cuando hablemos de sustancias, ¿vale? Cuando hablemos de sustancias que han sido incautadas o que han sido recogidas o encontradas en el lugar de los hechos, se remitirán o bien a la Guardia Civil si lo ha hecho anteriormente o bien al Instituto Toxicológico para analizar dos cuestiones, para analizar tipo de sustancia y pureza, sobre todo si estamos hablando de drogas o sustancias estupefacientes. Miren, otra posibilidad que nos reduce bastante el trámite cuando lo comparemos con el procedimiento sumario es la posibilidad de no realizar autopsia. Vale, esto a lo mejor suena bastante fuerte si lo decimos así, hay un muerto y no se le hace la autopsia. No en todos los casos, solamente en aquellos casos en los que el médico forense competente, encargado de llevar el asunto, bien por turno, bien porque haya realizado el levantamiento ese día, certifique bajo su conocimiento y su responsabilidad que la causa de la muerte no ha sido criminal o no existen indicios de criminalidad sobre la causa, ¿vale? Ha sido un infarto en plena calle, lo han visto 1000 testigos, nadie le hizo nada, él lo valora in situ al levantar el cadáver y tiene claro que ha sido un fallo cardíaco. No es necesaria la autopsia. Si el médico forense lo certifica, no haremos autopsia. Esto es otra diferencia que ocurre en las cuestiones más graves del sumario. Lo tenemos que relacionar con el último punto que hemos puesto aquí, para que ustedes vean, cuando estudiamos el sumario, es el juez instructor el que por sí mismo o autorizando, después de ir al lugar, proceden al levantamiento del cadáver. Si ustedes han visto, esto es una cuestión real que se recrea mucho en las películas, el levantamiento de cadáver. Estoy recordando ahora mismo la serie que está ahora Hierro, que se practica bastante fiel a la realidad. En esas escenas se ve cómo la juez acude directamente a altas horas de la madrugada y proceden al levantamiento del cadáver, ¿vale? En compañía del forense, y debería ir la comisión judicial compuesta por el secretario. Como ustedes imaginarán, esto no ocurre en la realidad, no ocurre tanto. En los procesos de sumario sí, porque hablamos de asesinatos o de homicidios bastante complejos. En un homicidio que podríamos tenerlo en previos o un simple fallecido, ¿vale? Quien acude al levantamiento es el médico forense. ¿Qué ocurre? Que está debidamente autorizado por el juez y la ley lo que hace es una ficción. El médico forense acude en lugar del juez instructor. Como digo, esto para los fallecidos que tenemos, pues estoy recordando los últimos que tuvimos nosotros aquí en La Orotava, pues dos escaladores o dos alpinistas aquí en el Parque Nacional del Teide que fallecieron. Seguro que lo han leído o por ahí en prensa lo habrán visto. Se judicializa porque no se saben cuáles son las causas de la muerte, no se sabe pues si uno se cayó, el otro se peleó y lo tiró y luego pasó algo, no se sabe, se abre una investigación y se procede al levantamiento por el médico forense y a la apertura de un procedimiento de diligencias previas. En ese caso, normalmente, pues al final se archiva porque no existe ninguna cuestión delictiva, pero no siempre es así. Hay veces que avanzamos, descubrimos o se investiga algo y entonces sí, continúa el proceso judicial. Bueno, junto a estas diligencias que hemos visto especiales, se supone que en todo procedimiento el juez va a marcar cuáles son las otras diligencias pertinentes. A lo mejor quiere escuchar a un vecino del quinto D que vio la pelea de la que estábamos hablando o los daños en vehículo aparcado, los vio. Esa sería una testifical. O a lo mejor quiere volver a tomar declaración a el propio denunciante, que fue una persona que estaba viéndolo todo y denunció ante la policía que un chico pegaba a otro, ¿vale? Queremos tomarle declaración como testigo, como denunciante. O bien se nos olvidó incluso preguntarle algo o nos surge alguna nueva pregunta a la persona investigada, lo volvemos a traer, ¿vale? Testificales, realizamos todas esas. O a lo mejor el juez ha decidido un reconocimiento en rueda para ver si el testigo identifica plenamente o no a esa persona que estaba comprando y vendiendo supuestamente algún tipo de droga, ¿vale? Todas esas diligencias, o bien me hace falta
recabar algún documento de algún sitio de tráfico o la situación patrimonial de una persona para ver esa responsabilidad. Bueno, pues todo eso son diligencias que se van practicando. ¿Cómo las haremos? Como no tenemos en las normas del procedimiento abreviado ningún artículo referido a la documental, pues nos vamos a las normas del sumario. Ahí pues ya entraríamos a ver si lo que pedimos son documentos privados, documentos públicos, si se lo pedimos a una entidad cita aquí en España o se lo pedimos a través de procurador, en fin, un montón de cositas que podemos hacer. Lo que quiero decirles es que volvemos a aplicar artículos del procedimiento sumario, pero en definitiva durante el plazo de instrucción se irán practicando todas esas diligencias. Cuando estén practicadas entramos en una de esas resoluciones que yo les digo que es pues de las más importantes, ¿vale? En el juzgado o en los juzgados las llamamos cotidianamente el auto de PA. Si se fijan, hasta ahora hemos venido instruyendo bajo el nombre de diligencias previas, ¿vale? Ahora va a ser el momento en que el juez considera que ya están terminadas las diligencias de instrucción. Por lo tanto, dicta esa resolución por la que transformamos la parte de instrucción en preparación de juicio, porque aquí tenemos fase intermedia. Bien, y convierte unas diligencias previas sin cambiarle el número ni siquiera. Si es la 3 del 2021, el proceso va a seguir siendo el 3 del 2021, pero ahora ya lo llamamos procedimiento abreviado. Eso nos indica que el juez ha dictado esta resolución por la que él entiende que ya las diligencias de instrucción están terminadas. Nos dice el artículo 779 que dentro de ese auto las decisiones que va a tomar el juez, ahora veremos un auto para tenerlo claro, van a ser algunas de las siguientes, ¿vale? No todas porque son incompatibles. Como ustedes pueden ver, el juez puede adoptar alguna de estas decisiones. Sobreseimiento de la causa. ¿Qué significará esto? Lo voy a archivar, no hace falta seguir hacia procedimiento abreviado. No voy a preparar ningún juicio, pues básicamente por alguna de estas causas. Lo que estoy investigando no es delito, o es un delito, pero creo que ni se ha cometido. ¿Recuerdan ese robo de una tele donde hacía falta acreditar la preexistencia de la tele? Vale, pues si ni siquiera entiendo que había tele, aquí no voy a hacer nada. Oiga, lo que usted me está contando, esa denuncia que usted hizo, efectivamente, lo que usted cuenta es un delito. Pero es que yo ni siquiera me creo, vamos a ponerlo entre comillas, ni siquiera he deducido que pueda haber ocurrido. Usted no tenía tele, usted no tenía ventana por la que dice que entró. Oiga, usted dice que lo vio un testigo con la tele corriendo por la calle y no hay ningún testigo que lo haya visto. Oiga, ya tengo bastantes sospechas, no de que haya sido aquella persona, sino ni siquiera que haya ocurrido. Lo que usted me cuenta efectivamente sería un robo, porque subió por la ventana y tal, pero ni siquiera se ha cometido. O mire, usted me está denunciando que un ELCO le ha cortado la luz porque no la paga o porque lo que sea, ¿no? Oiga, pues eso no es un delito. Por mucho que yo investigue, el Código Penal no recoge ese delito. En ambos casos hablamos de lo que la ley llama sobreseimiento libre. La regulación concreta, para los que la vayan a repasar, está en los artículos 641 y 642, si yo no me equivoco, ¿vale? Tanto el sobreseimiento libre, que significa absoluto o definitivo, no hay nada más que hacer porque no es delito o no se ha cometido. Y la otra versión del sobreseimiento o del archivo, equivale sobreseimiento a archivo, que es el provisional. En este caso, el juez tiene que se ha cometido algo que es delito. Tiene la realidad del hecho. Es verdad todo lo que me cuenta, pero no tiene el presunto autor, no tiene quién es. Hay un vecino que vio al chico con la tele, pero no sabemos quién es. Era un chico alto y flaco, ¿vale? Hay millones de chicos altos y flacos. El denunciante tampoco lo sabe identificar y nos quedamos con un delito que se ha denunciado, que creemos que puede ser o no ser, puede haber ocurrido, pero no tenemos al autor conocido. Obviamente, vamos a ponerle fin al procedimiento, pero va a ser con carácter provisional, porque de momento la policía nos puede traer alguna prueba. Aquí siempre hablamos, porque es muy gráfico, nos entra al mes siguiente un informe dactiloscópico de huellas dactilares
que se han encontrado pues en la puertita donde el señor dijo que efectivamente le habían roto y tal, y habían entrado por ahí para robarle su tele. Se encuentran unas huellas y efectivamente se le da un nombre a esas huellas. Ya tenemos a un presunto autor. Buscaremos a esa persona, le tomaremos declaración, conseguiremos sus antecedentes penales, le preguntaremos por qué están esas huellas ahí y a ver qué nos cuenta, ¿vale? Cuando se dicte un auto de sobreseimiento en cualquiera de las versiones, por si nos lo preguntan, el plazo que tienen las víctimas para recurrir es de 20 días. Cuando ustedes vean en la ley víctima, no lo asociemos siempre a víctima de violencia de género. Violencia de género no es más que un grupo de delitos que tienen una regulación específica y unas medidas específicas cuando la persona es esposa, exesposa, novia, etcétera, 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 ¿vale? Siempre, en este caso, violencia sobre la mujer, mujer y además en esa condición. Pero víctima se es de cualquier delito. Si a mí me pega un tío, yo soy víctima y perjudicado por ese hecho, ¿vale? Entonces, no siempre, pues siempre nos vamos a violencia de género. No siempre hacerlo. Las víctimas del delito podrán recurrir al auto en el plazo de 20 días. Fijar esta fecha, este dato, que no suele ser muy importante, o sea, no suele coincidir, los recursos son 3, 5, 5, 5, pues en este caso las víctimas, el SP lo podrán recurrir durante 20 días. Una preguntilla importante. Miren, otra decisión que se puede tomar en el auto es la transformación. Tenemos dos posibilidades. Si estamos en las diligencias previas, procedimiento abreviado, ¿a qué otro tipo de procedimiento podemos acudir? Pues siempre vamos a poder acudir a delito leve. Nos bajamos un escalón, ¿vale? El juez entiende lo que me pasó hoy a mí en la guardia. El procedimiento, bueno, no entró por diligencias urgentes, no entró por diligencias previas, sino por urgente juicio rápido, y lo rebajamos, porque no teníamos nada más, a delito leve. Lo mismo puede ocurrir en las diligencias previas. Hemos abierto un proceso, pues, por amenazas de muerte con arma blanca, imagínense ustedes, en medio de la calle una noche, no sé qué, no sé cuánto, e insultos, ¿vale? Esa persona me amenazaba con el cuchillo, me perseguía por toda la calle intentando acuchillarme y a la vez me decía 1000 insultos que a ustedes se le puedan ocurrir. Si en la instrucción eliminamos, porque no se puede acreditar o no existe ningún tipo de indicio probatorio, el cuchillo, la persecución y las amenazas de muerte, nos quedamos con lo pequeño, nos quedamos con los insultos o las vejaciones. Pues esa parte es la que podemos ver por delito leve. El juez dictará un auto transformando a delito leve. Y le añadimos esto que es importante. Si ese juzgado es también competente, se puede proceder al enjuiciamiento. Por lo tanto, el juicio que transforma dirá, cuando este auto sea firme, recordar que tenemos 20 días para que lo recurra. Si yo soy el que sufrí las amenazas con el cuchillo, voy a recurrirlo, porque yo quiero que vayan contra él por lo del cuchillo también, ¿verdad? Vale. Cuando sea firme, también lo podrá enjuiciar. En todo caso, no, cuando sea competente, ¿vale? Si por fecha le corresponde a ese juzgado, si por lugar de los hechos le corresponde a ese juzgado, en fin, normas de competencia. Si también es competente, enjuiciamiento. Ese auto dirá, una vez que sea firme, señálese juicio por delito leve, cítese a las partes tal día, tal hora, para celebrar el juicio leve. Si no soy el competente, lo remitiré al juzgado competente o incluso al decanato para reparto según las normas de cada partido, las normas de reparto. Si no conozco la fecha exacta en que se cometió el delito, pues lo mando a mi decanato, al decanato de Santa Cruz, al decanato de Madrid, al decanato donde sea, para repartirlo según las normas de reparto. A ver, voy a hacer una pregunta para parar un momento y coger un poquito de resuello. ¿Qué son las normas de reparto? ¿Quién se atreve a definir qué son las normas de reparto? Y lo más importante, ¿en qué órgano se acuerdan estas normas de reparto y quién es el que tiene que aprobarlas o no? ¿Vale? ¿Dónde se acuerdan y quién es el que tiene que darle la aprobación a esas normas? ¿Vale? ¿Qué es? ¿Quién las acuerda? ¿Y dónde se aprueban o quién las aprueba? Sería la pregunta. Yo espero que se me esté oyendo, que alguien me lo confirme.
Sí, se te oye, se te oye. Ah, gracias a Dios, pues llevaba aquí unos minutos yo solo y no sabía. Miren, otra decisión que se puede tomar en el mismo auto por el juez, bueno, voy a saltarme el 3, voy al 4 porque también, Ángela perdón, dice que las que se entablan en cada partido judicial, las que se establecen en cada partido judicial, que sería el decanato, las normas de reparto. vale, bueno, como Javi definición del dice, concepto está bien, me faltan las otras dos. y Javi dice que se acuerdan en Junta de Jueces y las aprueba la Sala de Gobierno del TCJ. Bien, René esa, dice que la Junta de Jueces, la Junta de y Jueces. juez decano, Junta de Jueces también. Bien, bueno, Bien. todas están bien encaminadas. El juez decano en la Junta de Jueces no, en la Junta de Jueces como órgano de gobierno del partido judicial y efectivamente las aprueba la sala de gobierno del correspondiente Tribunal Superior de Justicia. Hablamos de órganos de gobierno, o sea, esas normas de reparto no son, por supuesto, la ley de enjuiciamiento civil, no son la ley de enjuiciamiento criminal, es decir, no se aplica de puertas afuera, no se aplica al ciudadano en sí. Le va a afectar porque esas normas van a decir cómo se reparten los asuntos entre los distintos juzgados de un mismo partido judicial. Si hablamos de partido judicial, pues yo qué sé, Lugo Capital pues tendrá X juzgados de instrucción, X juzgados de lo civil y al frente como órgano gubernativo para coordinar a nivel interno tendremos a la Junta de Jueces, ¿vale? Se elaborarán mediante una reunión de esa Junta de Jueces que presidirá el juez decano, efectivamente, con su calidad en el voto, etcétera, etcétera, con su orden del día, se aprobarán las normas de reparto. Y esas normas de reparto, efectivamente, como dice Javi, se remitirán para que la sala de gobierno las verifique y las apruebe. Una vez que estén aprobadas, se publicarán y ya empezarán bueno, ya tendrán efecto, ¿vale? Como digo, normas a nivel interno para coordinar, establecer alguna especialidad, norma de reparto de asuntos, etcétera, etcétera. Régimen de sustitución de los jueces, de los secretarios, del Ministerio Fiscal, estas cositas que pueda, del Ministerio Fiscal no, perdón, de jueces y de letrados de la Administración. Cómo se sustituyen entre sí, cómo son las guardias, qué asuntos van a la guardia y qué no. Recuerden que por encima de esas normas de reparto tendrán que estar acordes a lo que dice la ley, ¿vale? Y ahí es donde muchas veces los jueces van un poquillo más de listos y el TCJ, la sala de gobierno, se las tumba porque no se ajustan completamente a la ley, ¿vale? Bueno, pues muy bien. Miren, el punto quinto recoge otra transformación. Si nos hemos ido a la baja a delito leve, nos podemos ir también un poco a la baja, ¿vale? Pero no mucho, porque el investigado va a reconocer los hechos. Si el investigado reconoce los hechos, no es necesario irnos al juzgado de lo penal a demostrar nada, porque lo está reconociendo a presencia judicial. Fíjense que una cosita que el sumario dice y que se aplica en todos los procedimientos es que el juez tendrá que verificar fehacientemente, comprobar y no tener duda de que el reconocimiento de los hechos se hace voluntariamente, se hace libre, se hace de forma espontánea, no se hace para evitar que se castigue al verdadero autor, no se hace para evitar que se le castigue por otros delitos, en fin, que se hace con plenitud de conocimiento y a presencia judicial. Si esto ocurre, porque en cualquier momento de la instrucción de estas diligencias, por ejemplo, en su declaración, es lo más normal que ocurra, ¿quiere usted declarar? Sí, ¿es cierto que usted amenazó de muerte y tal y tal y tal? Sí, es cierto. ¿Lo hizo tal y tal? Sí. ¿Es correcta la denuncia formulada? Sí, es correcto. Bien, punto. Nos paramos ahí. Transformamos, dictaremos un auto transformando el procedimiento a ese famoso diligencia urgente, juicio rápido que hemos visto. Perdona, Fran. Dime. Cuando estudien esto, háganse la idea, porque sobre todo para los que empiezan, que les vas a hacer una empanada mental sí. que impresiona viendo esto por primera vez. Siempre háganse la idea que a medida que Fran va dando la clase, esto es la diligencia previa, un expediente. Incoamos por medio de un auto, un decreto, lo que sea. Sí. Y seguimos el orden ese. Todo lo que está Fran ahora
explicando, es la instrucción dentro de ese procedimiento. Vamos investigando, vamos practicando diligencia, todo dentro de las diligencias previas. Llegamos a un punto en que hay conformidad y lo vamos a transformar a urgente. Resolución y pasamos a diligencia urgente. Háganse siempre un poco la idea mental de que están tramitando a la hora de empezar a estudiar el tema. El artículo, sí. Lo digo porque me mandan muchos WhatsApp diciéndome, pero esto cómo es, pero esto dónde va, ¿sabes? Claro. Entonces, sí, al principio es normal. Hoy estamos hablando de diligencias previas. Eso es un expediente. El otro día estaba hablando de diligencias urgentes. Eso es otro expediente diferente. Sí, otro. Juzgado, sobre todo esto va encaminado a la gente que no trabaja en el juzgado. Pues unas personas llevan diligencias previas, otras personas llevarán delitos leves y en la parte civil, pues una persona llevarán ejecución, como por ejemplo nosotros, y otros llevarán juicios monitorios, juicios verbales. Sí, está todo repartido. Y un poco de guía a la hora de estudiar, porque me han mandado como 2 o 3 WhatsApp preguntándome lo mismo, sobre todo los que empezamos, y es entendible, o sea, empezar al principio es difícil, sí. Y sin tener ni idea de derecho, tienen que un poco centrarse en el tema, ¿vale? Pero que les sirva un poco de esquema mental, por así decirlo. Sí. Ahora, vale. En cuanto termine esto, vamos a ver una de esas resoluciones, en este caso la que nos da pie a seguir, ¿vale? El auto que determina que sigamos por el procedimiento abreviado. Pero bueno, vamos a terminar los supuestos. Hemos visto el de transformación. Tiene una curiosidad, ¿vale? La curiosidad es que el señor reconoce los hechos en sede judicial, a presencia del juez, y dice el articulito que el juez convocará al Ministerio Fiscal para que presente un escrito y dice, con la conformidad del acusado. Es muy parecido a las diligencias urgentes, pero en las diligencias urgentes el otro día veíamos que el señor en su declaración reconoce los hechos, luego el Ministerio Fiscal presenta una acusación independiente y él lo que hace es en una comparecencia aparte, la del artículo 798, decir que está conforme. ¿Vale? Eran actos independientes, el informe del fiscal y la conformidad del señor. Aquí, en la transformación desde las previas hasta el juicio rápido, lo que dice la ley que presentan es el ministerio con la conformidad del acusado. Esto es un detallito tonto, pero bueno, la pregunta sería eso. No es que uno presente la acusación y el otro se conforme, sino que es como si dijéramos un escrito conjunto. Bueno, usted propone y yo firmo también con usted como que estoy conforme. ¿Vale? La ley lo plantea así. De hecho, tuvimos un fiscal nosotros que lo entendía tal y como lo pone la ley y se iba a su despacho, hacía el escrito y obligaba a que el señor firmara el escrito como si lo hubieran acordado los dos o estuvieran los dos de común acuerdo. ¿Vale? Es un detalle simplemente para que lo tengan en cuenta. Nos pueden pasar más cosas. Nos puede pasar que esté involucrada alguna persona del ejército, ¿vale? Y nos tengamos que ir a la jurisdicción militar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una falta de competencia. Nosotros no somos la jurisdicción competente penal. Por mucho que seamos juzgado de instrucción, los hechos, al estar personas del ejército involucradas, tienen que enjuiciarse o tramitarse en completo por la jurisdicción militar, por los tribunales togados, ¿vale? ¿Qué haría el juez en este auto? Dictar un auto que se llama de inhibición. Me inhibo del conocimiento de este asunto en favor del juzgado al que le toque, ¿vale? De la jurisdicción militar. Nos puede pasar también que los que estén involucrados, los que sean presuntos autores, todos ellos sean menores de edad. ¿Qué hacemos en ese caso? La ley no dice inhibirse, pero es lo que va a ocurrir. Le vamos a dar un traslado a la Fiscalía de Menores, que es un órgano específico para la responsabilidad penal de los menores de 18 años, y la Fiscalía es la que va a iniciar un procedimiento penal contra esos menores. Y, ojo, pregunta número 1, ¿se aplica el Código Penal a estos menores? Respuesta, no. ¿Qué ley se aplica? La Ley de Responsabilidad Penal de Menores, específicamente diseñada para ellos. ¿Dónde?
el fiscal de menores correspondiente instruye y donde se desarrolla un procedimiento donde el castigo, las penas, pues son muy diferentes a las de los mayores de edad. Segundo detalle, ¿tienen que ser todos los investigados los que sean menores de edad? Sí, la ley dice que todos los investigados. ¿Qué ocurre si en un procedimiento tenemos un robo cometido por varias personas y dos de los que participan en ese robo son menores de edad? Por ejemplo, el que rompió la ventana y escaló y el que revisó el cuarto de arriba y robó el ordenador. Esas dos personas que son menores de edad, pregunto, ¿qué hacemos con ellos? La posibilidad una es, seguimos en nuestro procedimiento porque el resto de investigados son mayores de edad, por lo tanto, los menores van con los mayores. Segunda, se va todo el procedimiento, los mayores con los menores, para Fiscalía de Menores. Y tercera, se divide el procedimiento, unos por un lado, otros por otro. Y en su caso, ¿cómo llamamos a eso? Bueno, si se atreven a dar respuesta, pues pónganlo por ahí. Miren, la última de las posibilidades, que es la que nos interesa. Hemos terminado nuestras diligencias, hemos hecho bien todo lo que nos dice la ley, lo hemos hecho perfectamente. Las diligencias pertinentes ya están hechas. El delito es, la persona está, los testigos están, todo perfecto. Dictamos un auto para que pase de diligencias previas a procedimiento abreviado. Artículo 779.4, nos interesa. ¿Qué contenido va a tener este...? Acaba de contestar Ángela, Frank. Venga. Que dice que se hace un testimonio, se divide para menores al fiscal. Se manda al fiscal de menores y los otros se juzgan en el juzgado de instrucción. Perfecto. Digamos, se deduce testimonio, te quiere decir ella. Yo creo. La respuesta sería deducir un testimonio y enviar lo que han hecho los menores, es decir, copia sellada de todo lo que tenemos en los autos, su intervención, su participación en los hechos, a la fiscalía competente y seguir en nuestro juzgado la instrucción respecto de los mayores de edad, ¿vale? Eso no quiere decir que no... Si hay que llamar al chico a declarar o a un careo o a un rueda de reconocimiento, lo traemos, ¿vale? Porque puede tener relevancia. Ahora, no vamos a poder instruir contra él, ¿vale? No vamos a poder entrar a conocer de los hechos que haya podido él cometer, porque eso se encarga la Fiscalía conforme a la Ley de Responsabilidad de los Menores. Bueno, hemos dicho que seguimos por el cauce de procedimiento abreviado. Una cosita más antes de ir al documento. En los tres primeros casos, es decir, cuando el juez entienda que cabe algún tipo de sobreseimiento, no solo el provisional, ¿vale? Le puse SP, pero es sobreseimiento. Cuando crea que hay que transformarlo a delito leve o cuando se trate de remitir tanto a la jurisdicción militar por inhibición o a menores, tenemos 3 días en Fiscalía, no para informar sobre ese auto, sino simplemente lo que se llama la fórmula de visto, para que se acuerden siempre cuando enviamos físicamente ese expediente que le dice SEO, el expediente lo enviamos por correo a Fiscalía, en nuestro caso está en Santa Cruz, pero Fiscalía a lo mejor está en el piso de arriba de Cáceres, del juzgado que sea, o Fiscalía está en la capital y yo estoy en otra ciudad, ¿vale? Donde quiera que esté, porque muchas veces depende del partido judicial, lo envío. ¿Lo envío para qué? Lo envío para que si quiere recurrir el auto, lo recurra. Si quiere solicitar alguna diligencia, la solicite. Y si no, en vez de un informe, simplemente me ponga en la última página del expediente un sello que pone visto. ¿Vale? Es lo que llamamos la fórmula del visto. ¿Qué significa eso? Equivale a que nos está diciendo que el auto está bien, que no lo quiere recurrir y que ese sobreseimiento, esa transformación o esa remisión son correctas para él, para el fiscal. ¿Vale? Se ahorra mucho tiempo y se ahorra mucho papel, mucho informe. ¿Ok? Le ponen el visto, fórmula de visto. La ley dice 3 días para hacerlo. Yo me río de esos 3 días porque nosotros en la Orotava, que es un partido mediano a nivel España, lo enviamos y tarda bastante más de 3 días. Pero bueno, esto no se está grabando, así que no hay problema. Bueno, sí es público y notorio, así que hay muchas fiscalías que deben funcionar mejor y muchos juzgados también, ¿eh? No soy
no nos quitemos culpa, que todos somos responsables. Bueno, vamos a ver un auto de procedimiento abreviado de los sencillos. Voy a intentar hacerlo rapidito. Denme un segundo. Porque todo lo que acabamos de ir diciendo lo vamos a ver plasmado en ese auto, en una resolución del juez, donde nos dice todo eso. Vamos a ir aquí. Ahora mismo comparto la pantalla y yo creo que lo tenemos. Un segundo. Un vídeo 20. Vale. Tenemos este. Comentarles que para la próxima semana hagan en casa todos los test de ejecución que hay en el tema 17. Estuve mirando ahora y tienen como 4 o 5. Deberían de hacerlos todos. Quédense, si dudan mucho, hay articulado de ejecución, el orden de embargo, el 592, como el Padre Nuestro. Sobre todo porque en auxilio, si entra algún tipo de embargo, ¿verdad? Ese artículo tenemos que dominarlo al 100%. El orden de embargo, no se olviden de eso, el 592. Vale, ¿están viendo la pantalla? ¿Se ve? Vale, sí. Esto es un típico auto dictado en diligencias previas cuando hemos terminado las diligencias a practicar que nos ha encargado el juez. Aquí tendríamos un encabezamiento, cada programa tiene el suyo, pero bueno, todas son lo mismo, con los datos de todos los juzgados y de los intervinientes. El encabezado de auto siempre es igual, con su fecha y sus antecedentes de hecho. En este caso, pues miren, habíamos incoado un proceso por daños y violencia en el ámbito familiar, además unas coacciones. Bien, se han practicado todas las diligencias necesarias para determinar naturaleza de los hechos, personas que participaron y órgano competente. Ya con esta frase nosotros sabemos que el órgano competente, a la vista de los delitos, daños, violencia en el ámbito familiar, coacciones, con la práctica ya sabemos que el órgano competente va a ser juzgado de lo penal, al que le toque. ¿Vale? Naturaleza de los hechos, iremos viendo pues un poco toda la trama. Normalmente los jueces no se pillan las manos aquí, no describen los hechos porque la ley les impide prejuzgar. No estamos en la fase de juzgar, estamos en un juzgado de instrucción donde solamente hay que ser muy limpios con lo que planteamos. Solamente unos hechos, una persona que participó, pero yo no estoy diciendo que esa persona cometió el delito. Unos hechos que pueden ser delito. Una persona que pudo ser autora, ¿vale? Una serie de indicios que me dicen que esto puede ser y que tengo que continuar el procedimiento abreviado. Los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de daños, violencia y coacciones. ¿Contra quién? Contra esta persona, Christopher no sé cuántos, de los que están reflejados en el MIREN 757, nuestro famoso artículo. Por lo tanto, vamos a transformar en procedimiento abreviado y seguir y preparar el juicio para continuarlo, ¿vale? Resolución, continúes el trámite de lo que llevábamos en previas por procedimiento abreviado. Por si los hechos, Christopher de la Isla, le añadí yo. Ah, ya me acuerdo por qué. Esto era la primera edición de las aceptaciones. Esto era el Christopher el primero. Por si fueran constitutivos de un presunto delito. ¿Qué más cosas nos dice la ley? Que le demos traslado al fiscal, lo veremos ahora, y a las acusaciones particulares que estén personadas, es decir, la víctima, por ejemplo, la que sufrió ese daño en lo que haya sido, en su vivienda o en su coche o en su ropa, maletas, ordenador, lo que se le haya roto. También quien haya sufrido la violencia en el ámbito familiar. Un detalle que no hemos visto, bueno, sí lo hemos visto, creo yo, cuando estudiamos el 544 ter. La violencia de género no tiene nada que ver con la violencia doméstica o en el ámbito familiar, ¿vale? Esos son dos tipos de delitos o dos ámbitos de delitos o de violencia muy distintos. El violencia de género o violencia contra la mujer ya lo tenemos claro. Tiene que ser mujer y tienen que darse unas condiciones de relación con el autor. Perfecto. El de violencia doméstica tienen que darse otras condiciones que excluyen a la mujer. En este caso hablaríamos de familiares de distinto grado. Artículo 172 engloba un poco y distingue esa violencia de género de la violencia familiar.
El resto de delitos, pues bueno, son otros delitos. Le damos traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas por un plazo, no se olviden nunca de plazo común. Ahora lo vamos a ver en el artículo siguiente, lo vamos a volver a ver. ¿Un plazo común para qué? Para que nos presenten escrito de acusación, pues bueno, donde nos pida que se abra el juicio, donde nos pida que se sobresea si es que no hay nada, o de manera excepcional, apréndanse también esa palabra, nos pida diligencias complementarias. A partir de aquí ya no hay que poner nada más en el auto, ya está bien hecho el trámite, el juez ya ha cumplido con la resolución. A partir de aquí solo va, bueno, que se comunique esta resolución. Contra la resolución pueden interponer, voy a cambiar esto, no, eliminar no, cambio mi auto para que vean el pie de recurso nada más, ¿vale? Contra esta resolución cabe recurso, en este caso reforma de 3 días, aquí faltaría la apelación, este auto está mal, ¿vale? Añadir reforma, apelación o subsidiario de apelación. La firma y fuera, ¿vale? Esa sería una resolución del juez acordando la transformación de la parte de instrucción, las previas, a nuestro procedimiento abreviado. Voy a detener esto y volver aquí. Creo que se ven otra vez las diapositivas, ¿no? Sí. Vale. Hemos terminado, como pueden ver, la fase 1. La fase de instrucción termina con ese auto de PA. La fase 2 empieza también con el auto de PA. Y vemos cómo el artículo del 780 nos dice lo que acabamos de ver en esa resolución. En el propio auto de PA, traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones. Ojo, al investigado no. Al investigado lo dejamos para después, para cuando venga su derecho a contestar, a dar su versión sobre el procedimiento. Lo llamaremos, si a este lo hemos llamado escrito de acusación, ¿cómo llamaremos al otro? Escrito de defensa, ¿vale? La defensa también tiene derecho a plantear lo que quiera. Ministerio Fiscal y acusaciones van de la mano porque los dos entendemos que van a acusar. 10 días, Fran, plazo perdona. común. Sí, ¿quién va? Soy Ana. ¿Qué pasa, Anita? Sí, ahora acabas de decir contra el auto de apertura de juicio oral. Sí, me quedé pensando lo de los recursos, ¿no? No cabe recurso. No cabe El recurso 780 alguno. Es verdad. 783.3. No, pero no, estoy en el de PA, no estoy en el de apertura, pero me quedé pensándolo igual. Estoy en el 779. Déjame que lo compruebo sobre la marcha. El que tú dices es el 784. Yo digo el 783.3. Sí. Dice que contra el auto que acuerde la apertura del juicio oral Claro. no se dará recurso alguno, excepto lo relativo a la situación personal. Correcto, pero ese auto no es el que estamos viendo ahora. Estamos viendo el de declarar, o sea, pasar de previas a PA. Fíjate que nos queda la fase intermedia. Nos queda que con ese auto que tú dices se abra el juicio. ¿Sabes lo que pasa? Que el acto en sí de apertura de juicio oral no tiene ninguna expresión. Simplemente es que el juez dice que se abre el juicio oral. Se declara la apertura de juicio oral. Eso lo tenemos que identificar con que vamos a preparar el juicio, ¿vale? Apertura de juicio oral es el 783, efectivamente, nos piden las partes que abramos el juicio y el juez accede. El juez dice, vale, ahora le tengo que dar al investigado, abogado y procurador, y además un plazo para el escrito de defensa, ¿vale? Pero eso va a venir después. Ahora estamos en un paso anterior donde lo que decimos, lo que decimos es, ha terminado la instrucción, las diligencias están bien, a no ser que el fiscal me pida algo nuevo, raro, lo que sea, hemos terminado la instrucción. Y el juez puede hacer varias cosas, todas esas que hemos visto. Si decide cambiarlo a procedimiento abreviado, quiere decir que ve indicios de que hay que ir a juicio, porque esto puede ser un delito y puede que haya una persona responsable, nada más, ¿vale? Por eso le damos el plazo común y lo que quiero ver es si nos dice algo de recurso de apelación. Como no nos dice nada, entiendo yo, estoy mirando el artículo, creo que lo dije bien, reforma y subsidiario de apelación.
Este recurso iría por el 766. Contra todos los autos del juez instructor cabe reforma y subsidiaria apelación. ¿Qué artículo estás viendo tú, Fran? 779. Artículo 779 que nos da todas las opciones. Vale, hasta ahí hemos visto. Ese auto es el que pone fin a la fase primera, que llamamos de instrucción, y abre la fase segunda, auto de PA. ¿Ok? En ese auto de PA le damos 10 días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones para solicitar apertura de juicio oral. Esto es lo que dice Ana, correcto, que es simplemente un formalismo. Oiga, quiero que empecemos a preparar el juicio. Se llama así, apertura del juicio oral. Perfecto. El Ministerio Fiscal aprovechará ese trámite para presentar el escrito de acusación y también las acusaciones particulares. El trámite que se le da, ese traslado al Ministerio Fiscal, también le puede servir para pedir el SP. Oiga, hemos llegado hasta aquí, estas son las diligencias que se han practicado y usted lo que entiende es que, oiga, no tengo, archívelo provisionalmente, archívelo de forma definitiva, en fin, archívelo. O tercera opción, de manera excepcional, pregunta de examen, de manera excepcional, diligencias complementarias. Nos devuelve la causa al Ministerio Fiscal con un informe que dice: suspendo el plazo de 10 días para yo pedirle apertura de juicio oral porque me faltan determinadas diligencias que yo considero esenciales. Ahora voy a entrar en eso, pero quiero comentar una cosita de esto, sobre todo para interinos e interinas. Este trámite en los juzgados se hace siempre de la siguiente manera. Nosotros hemos ido componiendo nuestro expediente, uniendo folios. Tenemos 126 folios de procedimiento, con todas las diligencias por un robo, ¿vale? Llegamos al auto, el juez pone el auto, lo notificamos y llega el momento de darle a las partes esto, plazo de 10 días, pero común. Este plazo es común. ¿Qué significa que es común? Que debe ser el mismo en los mismos días para las dos partes. Ministerio Fiscal, que por ejemplo lo tenemos en Leganés, y acusaciones particulares que cada una, son dos a lo mejor, tienen su despacho donde demonios sea. ¿Cómo hacemos ese traslado común? Vale, en el auto lo ponen 10 días de plazo común. En la práctica, en los juzgados, es imposible darle el mismo expediente a dos personas en el mismo tiempo durante 10 días. Es físicamente imposible. Solo hay dos fórmulas: darle copia a una de las acusaciones, casi siempre la particular, y al Ministerio Fiscal enviarle físicamente el expediente. Y dos, dar los plazos sucesivos, es decir, remitimos la causa al Ministerio Fiscal porque lo pone el auto, y cuando la acusación particular me diga que no puede presentar su escrito de acusación porque no puede ver el procedimiento y hacer su escrito, suspendemos respecto de esa parte y cuando nos vuelva el proceso continuamos los 10 días, ¿vale? Eso que lo hacemos a diario y que es una solución, un parche, mientras no podamos conectarnos todos telemáticamente con todo el proceso, eso que se produce, que no les lleve a engaño, interinos e interinas, porque la pregunta nos va a hacer caer en que el plazo es común, 10 días, pero plazo común, ¿vale? Para Ministerio Fiscal y acusaciones. Dicho eso, quitamos nuestros grafitis de aquí, ¿vale? Se puede pedir el SP y excepcionalmente diligencias complementarias. Voy a explicar muy rápido cuándo, o sea, por qué se dice excepcionalmente. Se supone que la instrucción el juez la ha hecho bien, se supone que las partes y el Ministerio Fiscal han podido ir pidiendo cosas, pidiendo diligencias para terminar toda la instrucción, y se supone que cuando llegamos al auto de procedimiento abreviado, auto de PA, ya está todo realizado. Si se le ha olvidado algo, si ha surgido algo nuevo de lo que se da cuenta el Ministerio Fiscal, solo puede ser porque cuando va a hacer su escrito de acusación ve que no puede decir qué tipo de delito es el que tenemos. Y ustedes se preguntarán, coño, eso no puede ocurrir, el fiscal se sabe el Código Penal de memoria, para eso pasó una oposición, cierto, pero ¿verdad que hemos dicho ya en esta preparación que un delito de daños se fija atendiendo a si supera o no supera
los 400 euros. Si lo supera es un delito y si no lo supera es un delito leve, ¿verdad? Si nosotros en nuestra instrucción no tenemos la tasación de los daños y perjuicios causados, ¿cuánto vale el jarrón que usted rompió? Adrede, queriendo, usted se lo hizo adrede a su vecino para fastidiarle, delito de daños, ¿vale? Pero, ¿qué es? ¿Un jarrón chino de la dinastía tal que vale 4.000 pavos? ¿O es un jarrón de Ikea que vale 10 euros? Si durante la instrucción no hemos tasado esos daños y llegamos al auto de PA, es una de las causas excepcional, es la causa excepcional donde el fiscal nos va a decir, oiga, diligencia complementaria, tásese el valor de los objetos dañados. ¿Por qué? Porque no puedo calificar, no puedo decirle si es un delito o es un delito leve. Imagínense la diferencia, ¿vale? Pues bueno, igual que este supuesto que es un poco sencillo, nos encontramos con cosas que son más complicadas de determinar y que implica que el fiscal pueda pedir diligencias complementarias. Y última cosita de este artículo, está previsto para el Ministerio Fiscal. El artículo no menciona las acusaciones particulares, ¿vale? Las acusaciones particulares deberán ir por la vía de recurso contra el auto. Dime, Seo. Te pregunta Reme, ¿y si las diligencias complementarias ya están fuera de plazo de instrucción? ¿Fuera del plazo de instrucción a qué te refieres? ¿Al 324? Las diligencias complementarias. Sí, a los plazos máximos de instrucción. Sí, se refiere a eso. Mira, pues es una buena pregunta porque ese artículo acaba de cambiar otra vez. Entonces, para la siguiente convocatoria nos va a entrar el artículo nuevo que nos marcaba, que ahora nos marca unos plazos más amplios, con lo cual no va prácticamente a ocurrir. Estamos volviendo un poco a la libertad de instrucción, aunque se marcan unos plazos máximos. El artículo que nos entra en nuestra oposición, yo creo que para auxilio tampoco lo van a preguntar, es el artículo 324. Básicamente establece unos plazos máximos en la instrucción. ¿Por qué se pone esto? Porque no es justo, no es razonable que sometamos a una persona al investigado durante 3 años a una investigación. Por eso la ley introdujo este artículo y marca unos plazos máximos, 6 meses o 1 año si está declarada compleja, y una serie de prórrogas, también por distintos periodos. Ahora mismo, no lo voy a mirar porque no lo vamos a explicar. ¿Qué ocurre? Por igual plazo. Por igual plazo, exactamente. Vale. ¿Qué es lo que va a ocurrir con lo que dice Reme? Reme dice que la petición del fiscal de diligencias complementarias, entiendo que llegue al juzgado cuando ese plazo está vencido. Fíjate que estamos en una trampa porque nosotros hemos dictado un auto de PA. Ese auto de PA, en cierta forma, termina el plazo máximo de instrucción, porque es que pone fin a la instrucción. Ese cómputo del 324 lo que marca es el límite en el que el juez tiene que poner el auto de PA. Por lo tanto, las diligencias complementarias no están afectadas por ese plazo. Así lo han entendido. Si lo que pide el fiscal es razonable y el juez lo acuerda, ya no está afectado por el plazo máximo. ¿Qué es lo que pasó? Que algún investigado se quejó de eso. Pero claro, el auto del juez, porque ¿qué pasa si tarda en venir un montón de tiempo? Pues bueno, hablaríamos no del plazo máximo de instrucción, sino de la prescripción del propio delito. Es decir, si tarda mucho el procedimiento en terminarse, ya lo que va a transcurrir no es el plazo de instrucción, sino el plazo del propio delito. ¿Y qué ocurre con otro caso? Cuando se ha acordado esa diligencia, sea complementaria o no, ¿vale? Ahí no entramos en complementaria, sino incluso dentro de la propia instrucción. Y termina ese plazo máximo, supongamos 6 meses. La ley y la jurisprudencia lo que han dicho es que atendemos a la fecha en que se acuerda por el juez. Ejemplo, un testigo se acuerda dentro del plazo máximo y enviamos exhorto a Asturias para que se le tome declaración a ese testigo. Si el exhorto tarda en realizarse, vamos a esperar. Es decir, esa diligencia de instrucción, aunque se termine fuera del plazo máximo, es válida, está bien hecha. ¿Vale? Otra cosa es que pretendamos hacerla cuando ya se ha cerrado el plazo máximo. Ahí ya, vía recurso o vía
indefensión, el investigado tendría ganado que esa diligencia de instrucción no valdría, no se podría luego convertir en prueba para eso, ¿vale? No sé si más o menos te sirvió. Vale. Bueno, se entendió un poco lo de el fiscal y cuándo puede pedir esa diligencia complementaria. Atendemos a que no tenga elementos esenciales para tipificar el delito. En el Código Penal, cada delito, cada frase que ustedes vean de el que robe, no sé qué, el que cometa, eso es el tipo del delito. Se tienen que dar todas esas cuestiones, ¿vale? Pero eso es derecho penal que está fuera de nuestro juicio, ¿vale? Miren, ya nos lo sabemos porque lo hemos estado hablando. ¿Cuál es el contenido de ese escrito de acusación? A nosotros el Ministerio Fiscal nos devuelve el expediente que le enviamos completo y su informe, su escrito de acusación. En el escrito de acusación, todos los escritos de acusación empiezan el Ministerio Fiscal, don fulanito de tal, solicitando la apertura de juicio oral, ¿vale? Eso siempre tiene que estar, la formalidad de abrir el juicio oral, ahora vamos a prepararlo. Identificar a la persona contra la que se dirige la acusación, presento escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral contra Pepito. Y ahora vamos a ir a la verdadera calificación. La ley es lista, se ahorra meter otra vez el mismo artículo y nos habla del artículo 650, artículo que una vez más lo tenemos en las normas del juicio del procedimiento sumario. Artículo 650, escrito de calificación, también llamado de conclusiones provisionales, luego diremos por qué, donde se tienen que referir punto por punto, recuerden siempre eso, todas estas cuestiones. Una, los hechos de los que estamos hablando. No voy a entrar más a definirlo y tal, si quieren ir un poquillo más, pues nos leemos esto. Calificación jurídica es qué tipo de delito es el que yo acuso. Daños, robo, lesiones, estafa, lo que sea. Primero, segundo, tercero, siempre se va a referir a la participación de esa persona, ¿vale? ¿Cuál puede ser la participación? Autor, con todas sus categorías, autor material, autor intelectual, autor mediato, autor lo que sea, concepto de autor, partícipe en los distintos tipos que hay, incluido el novedoso a título lucrativo, el partícipe a título lucrativo, pero el más común es cómplice, cooperador necesario o simplemente coautor, ¿vale? Participaron los dos, uno hizo una parte, el otro hizo la otra parte, coautores. Se les castiga de la misma manera. En cuarto lugar, siempre vamos a tener en el escrito de acusación si en esos hechos existe alguna atenuante, agravante o eximente. A esto el Código Penal también lo llama circunstancias que modifican la responsabilidad penal. El Código Penal dice que al que mate el que cause lesión a otro se le castiga con 3 años de prisión o de 1 a 3 años de prisión, pero si lo hace en legítima defensa, si lo hace en ejercicio de un deber, si lo hace, etcétera, etcétera, se le atenúa, se le quitan penas, se le impondrá la mitad inferior o se le impondrá lo que sea. Sin embargo, si lo hace con ensañamiento, si lo hace a un menor, si lo hace aprovechándose de determinadas circunstancias de tiempo, de lugar, etcétera, lo hace de noche, por ejemplo, lo hace de manera premeditada, lo hace con un arma, esos son agravantes. Y eximentes son las que eliminan la responsabilidad penal, es decir, lo ha cometido, no hay atenuante, no hay agravante, pero es que esa persona tiene una intoxicación plena, ojo, no parcial ni limitada, plenísima, plena de estupefacientes. Estaba viendo dragones verdes, ¿vale? Esa persona tiene alguna enfermedad de tipo psicológico o psiquiátrico tan grave que no le deja discernir la realidad ni el bien del mal. Bueno, podemos hablar de un accidente. A estas personas los procedimientos no terminan con sentencia de condena para que vaya a prisión, pero sí se le pueden aplicar algún tipo de medidas, ¿vale? Como puede ser el ingreso en un centro para tratamiento durante X años o lo que sea, ¿vale? Se les transforma esa condena en medidas de lo que sea. Bueno, en quinto lugar, siempre hablaremos de la pena que yo pido como Ministerio Fiscal o acusación particular, perdón, para esta persona.
los hechos son constitutivos de un delito, la pena corresponde es prisión, trabajo, multa, localización permanente, la que sea. Y en este párrafo añadiremos también la responsabilidad civil si es que yo pido algún tipo de indemnización. Los daños, pues aquello que me dañaste en su valoración correspondiente. Aquí recordar que no solo hay que pedir la cantidad, sino los responsables civiles, y aquí añadir por qué son ellos responsables civiles. Oiga, si usted es la aseguradora que cubre los daños, usted tiene que pagar estos daños. Si usted es el padre del niño que cometió el hecho, o lo que sea, o el tutor de la persona que lo hizo y está condenado, tendrá que asumir su responsabilidad. ¿Vale? Francisco, bueno, vete acabando que tienen 80 preguntas. Terminamos. Un detalle del escrito de acusación. Si en los hechos tenemos delitos y delitos leves, el famoso que hablábamos de el cuchillo, las amenazas, lesiones, etcétera, y también unos insultos leves, iba a decir normales, pero bueno, unos insultos de los que de andar por casa, ese delito leve de vejaciones se incluye en el escrito de acusación. Esto se incluye también para el juzgado de lo penal y se incluirá también en la sentencia. Muchas veces en los juzgados se habla de que el delito más grave absorbe en la competencia, absorbe y va por el mismo cauce que el delito grave, ¿vale? En este caso las previas sirven, ese carril ancho de procedimiento sirve para englobar a ese delito conexo, que es un delito leve que ha ocurrido con los mismos hechos, ¿vale? No tendríamos que deducir un testimonio para celebrar un juicio leve. Esa es alguna pregunta que han puesto en alguna ocasión. Son cuestiones de competencia. Si tengo un robo y tengo una amenaza leve, le dije al segurita que si tocaba la alarma le iba a empujar, ¿vale? Un delito de amenazas leves, pero claro, es que usted está cometiendo un atraco, eso va por previa o por sumario, pues oiga, ese pequeño delito leve se viene con nosotros y ya se dirá en la sentencia. Otra cosita relacionada con la responsabilidad civil, cuando nosotros sentenciemos, si lo hemos condenado al señor, fijaremos la indemnización, tal y como hemos puesto aquí, qué cantidad tiene que pagar y quiénes la tienen que pagar. Pero también, relacionado con lo que hablamos antes, se podía dejar para ejecución de sentencia. En esa sentencia lo que sí tendremos que poner es cómo calculamos esa indemnización, por lo menos las bases para determinar la cuantía. Si se trata de un accidente que se valore, como dijimos antes, en función de las tablas, pues se pondrá ahí para su valoración conforme a ley o conforme a lo que sea. Si se trata de alguna indemnización con intereses, por lo que sea que va a generar más, pues fijar las bases, que serán al tipo del 2% cada año, o por el tipo de interés del año 2016, lo que sea. Pero fijar una forma de calcularlo, una base para que luego, cuando ejecutemos, se pueda calcular exactamente. En el escrito de acusación también se podrán pedir otros pronunciamientos. Por ejemplo, si se ha incautado un teléfono móvil, un vehículo de alta gama, pasaportes de personas que a lo mejor ya no tienen relación, ¿vale? ¿Qué hacemos con esas cosas? En el escrito de acusación se dirá que se devuelvan, que se subaste el vehículo para pagar la responsabilidad, que se entregue el vehículo en decomiso, en decomiso a la persona o a la Guardia Civil para utilizarlo en labores policiales, en fin, lo que sea, que se me devuelva el móvil porque es mío y ya no tiene que revisar más el contenido. Bueno, otras cuestiones referente a las costas procesales. Ya sabemos lo que son las costas procesales, lo que cuesta abogado, procurador, otros intervinientes, peritos, trámites durante el proceso. El que resulta condenado tiene que pagar las costas del proceso, porque se supone que es el que causó eso. Pues ahí también, en el escrito de acusación, se suele poner una coletilla final que pone que se le condene a años de prisión, no sé qué, a indemnizar, no sé cuándo, no sé qué, y costas procesales, y las costas procesales. Con eso ya salvamos y ya sabemos que el juez en sentencia, si le condena, le va a condenar también a pagar las costas. Por último, y mediante la fórmula del otro sí, casi siempre, aunque no es obligatorio aquí en penal, interesaremos prueba. Nosotros vamos a ir al plenario, vamos a ir al juzgado de lo penal a celebrar un juicio y lo principal en el juicio es la práctica de la prueba. En la instrucción lo que hemos hecho es investigar, es
generar indicios que pueden convertirse en prueba, pero la prueba se practica en el juzgado de lo penal, en las sesiones o en la vista de juicio, ¿vale? Por lo tanto, además ante un juez distinto. Por lo tanto, en el escrito de acusación también se propone la prueba. Decimos otro sí, que es una fórmula que se utiliza en los escritos, es un tipo de escritura donde solicitamos una cuestión concreta al final del escrito, pues bien para reseñar que es importante, o bien porque por tradición escrita ya siempre se solicita ahí, ¿vale? Por ejemplo, la prueba en penal se solicita ahí. Por último, aunque sea me mate, vamos a ver un escrito de acusación rápidamente y dejamos ya Lo tengo por aquí. Ah, espera, no he compartido la pantalla. Aquí, aquí y aquí. Me voy aquí. Díganme que lo ven. ¿Se ve? Bien. Vale. ¿Se ve bien o mal? La primera parte, tienes que ir bajando. Ah, eso, vale. Miren, un escrito de calificación provisional. ¿Por qué lo llamamos provisional? Porque en función de cómo nos vaya luego en el juicio, aunque esto lo veremos mejor el próximo día, yo tendré oportunidad al final del procedimiento, de la sesión del juicio oral, de modificar esta calificación. Ya veremos si cambio el delito, si cambio la pena que pido, si cambio, ¿vale? Esa será la definitiva, estas son las provisionales. Lo dirijo al juzgado de instrucción, efectivamente. En este caso, la persona pues ya tenía procurador, estamos hablando de la acusación particular, presenta su escrito de acusación y calificación provisional, conforme a los artículos 783, 7832, en este caso, pues cree que puede haber conformidad porque va por un juicio rápido, pero olvídense, eso no tiene importancia. 1, los hechos, ¿vale? Aquí les cuenta los hechos. Aproximadamente a tal hora, no sé qué, no sé cuánto, un robo, ¿vale? Le robó el bolso o intentó robarle el bolso de un tirón, mi representada hizo esto, hizo lo otro, bueno, ahí le pueden echar un vistazo. Descripción de los hechos. 2, calificación. Los hechos son constitutivos de un robo con violencia o intimidación. Aquí ya podría haber algún fallito porque no es lo mismo la violencia y la intimidación que la violencia o la intimidación. Bueno, da igual. En este caso hemos dicho artículo 242, robo con violencia. Tercera, participación. Hemos identificado a la persona en los hechos. Un tal Abdel Alim es el posible autor. Pues, ¿quién es? Abdel Alim. Responde en concepto de autor. Autor es una de las formas de participación. Perfecto, fue él. Nosotros le acusamos a él. Cuarto, circunstancias modificativas. En este caso no hay. A lo mejor la reincidencia puede ser 1. Si este señor había cometido más robos y están sus antecedentes penales, pues sería un agravante, podría serlo. Pero en este caso no tenemos, pues ponemos que no hay. Quinto, la pena. Siempre sigue en el mismo orden. En este caso, para mi gusto, hay siempre que poner una pena concreta, no poner la que pone el Código Penal. Esto es lo que se llama la pena en abstracto. Lo puse para repasar esto un poquito. Pena de 2 a 5 años es lo que marca el Código Penal. Pues bueno, yo soy más partidario de mojarse y decir 2 años y 10 días o 3 años y 2 meses, lo que corresponda, lo que yo haya calculado como abogado en función de los actos. Bueno, además de eso, en lo que se corresponde a la responsabilidad civil, que es el sexto, perdón, que lo puse aquí aparte, responsabilidad civil, indemnización a fulanita, la víctima del delito, por las lesiones, por los daños morales y por lo que perdió, el lucro cesante, el bolso, lo que tenga, bueno, pediremos una cantidad. Aquí no la puso, o sea, ponía una cantidad, pues tantos 1.000 euros o lo que sea. Por lo expuesto, suplico que tenga por formulada mi acusación, por solicitada la apertura de juicio oral, importante siempre ponerlo, y en su día, pues que se celebre juicio y se dicte sentencia. Otro sí, fíjense lo que es el otro sí, ¿vale? Ya terminó el escrito, en este caso en Barcelona, fecha 2 de mayo del 20, pero por otro sí, en este caso voy a presentar mis medios de prueba. Y aquí tienen ustedes lo que la acusación quiere representar o volver a practicar en juicio para que el juez lo vea. Declaración de un policía, el acta de la denuncia presentada, el acta del señor que parece que declaró como detenido, interrogatorio del señor, el atestado de otra guardia civil, declaración de un testigo y una lista de testigos. Perfecto, pues con eso y los autos va que se mata. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Qué vamos a tener el próximo día? La versión de la defensa. Le vamos a dar el traslado a la defensa
vamos a preparar todo lo que nos falta para juicio, lo vamos a enviar al penal y vamos a celebrar ese juicio en el juzgado de lo penal. Ya veremos que entre medias hay un auto que es importante, que es el auto del que hablaba Ana antes, el auto que verdaderamente hace la apertura de juicio oral y prepara los trámites que nos faltan para que ya podamos ir a un juicio en la sala de lo penal. Cositas que nos queden y si no, pues me callo. Bueno. A ver, aquí hay algo. El RE me dice que la acusación presentará escrito después de practicadas las diligencias complementarias. Sí, si se acuerdan diligencias complementarias, es como si volviéramos a abrir la instrucción. El auto no es que se anule, el auto de PA no se anula, pero se practican esas diligencias, ¿vale? Y lo que se suele acordar siempre es con suspensión del trámite de calificación. Es decir, el fiscal le enviamos la pelota para que califique, él nos la devuelve diciendo, oigan, no puedo calificar, quiero un testigo, quiero una tasación, quiero una diligencia. Nosotros le decimos que sí, porque el juez le tiene que decir que sí, hacemos la diligencia y luego reactivamos el trámite, ¿vale? Muchas veces ocurre además, Reme, que la acusación particular no hace caso al fiscal porque cree que puede calificar y va y califica. Y ese mismo escrito de acusación es el que mantiene luego, pero nosotros le vamos a volver a dar el trámite para que califique, ¿vale? Y ya con esa verdadera calificación es lo que vamos ya, con esa verdadera acusación es lo que le damos luego traslado a la defensa. Vale, Tania me pregunta algo de la querella. Voy a mirarlo, a leérmelo. Si no tienes la dirección exacta o DNI, solo trae que se llama... Es un supuesto. Mi pregunta hoy... Mientras les voy diciendo la tarea del... Vale. La tarea... ¿ya vas a contestarle, Fran? Sí, Tania, no sé si me estás oyendo, te vale por aquí. Mira, lo de la fianza, sí, siempre es obligatorio resolver sobre la fianza. Distinto es que por el asunto que sea, el juez diga que no procede o que procede 0 euros, pero ese trámite está previsto como obligatorio. Y luego, lo que me dices de si te faltan datos, en la querella tú pones los datos que poseas. Lo que pasa es que te van a mandar en la mayoría de los casos a subsanar. También te digo que es difícil poner una querella con abogado, con procurador, etcétera. Los delitos suelen ser casi siempre documentales, de estafas, de cuestiones contra el honor. Alguna relación tiene que haber entre las partes y es raro que no tengas la mayoría de datos. Si solo sabes el nombre, no sabes ni los apellidos y solo sabes el nombre, es que ahí falta algo. No es lógico que utilices la querella, ¿vale? Utilizarías más bien una denuncia ante el juzgado o ante la policía. No obstante, si tú manifiestas que solo posees esos datos, lo normal es que luego, por otro sí, tú subsanes eso y digas que quieres que se averigüe por el juzgado el resto de datos. Y así ya tienes domicilio, documento, lo que sea, ¿vale? Sería el supuesto, el único que se me ocurre. Pues nada, la tarea de la próxima semana es del tema 12, 13, 14, los test 4, 5, 6, 7 y de ahí vamos a coger uno. Y de penal, ya le mando la foto ahora a los grupos, del artículo 772 al 785. Los que no van al examen, yo les recomiendo que si se paran a estudiar y toda la historia, es preferible que se dediquen a lo que va dando Fran, ¿sabes? Hoy del 772 al 785. Eso me lo estudio bien. Los que no van al examen, el resto, el tema de 12, 13, 14 es un test que un tema de repaso, conjuntamente con lo que está viendo Fran, ¿vale? Lo del 772 al 785 es lo que vimos hoy. O sea que ahí tienen los dos enlaces de los test, los mandé al chat. El primero es el de reglamento y el segundo es de penal. Háganlo como ustedes quieran. Primero uno... Pero voy a parar la grabación. El de penal.
o el de reglamento, da lo mismo.